gracias por la invitación y celebro mucho que le den un espacio a la educación media superior, porque es el preámbulo de estas instituciones que verdaderamente les llegan ya los estudiantes un poquito más sensibles, ¿verdad? También agradezco a mis oradores y compañeros que me antecedieron, porque ya no voy a definir nada de lo que ellos definieron, y cerrar con broche de oro con Amorita, ¿sí? Entonces, esto va así como bien dinámico, ¿no? Bueno, lo de sureste, pues sí, porque vemos que el sureste se cuece un poquito aparte, ¿no? Y que muchas situaciones que se dan ahí pues son desconocidas, ¿sí? Yo ahorita estoy como directora en un plantel en el municipio de Tenosique. Tenosique es frontera ya casi con Guatemala, es Tabasco. Y bueno, ahí hay un movimiento migratorio bien importante, ¿sí? Entonces estamos hablando de valores, estamos hablando de toda esta parte de cultura de paz. Me parece bien incongruente porque ahí hay mucho paso de población de Honduras, de Guatemala, de Panamá, y bueno, la verdad es que llevan un trato muy, muy ingrato, ¿sí?, de los habitantes de ese municipio. Entonces, la Carta de la Tierra, con toda esta parte de espiritualidad y de valores, creo que se hace más que suficiente ahí, sí, más que necesario. Recientemente tuvimos una reunión con ACNUR, nosotros como plantel de educación media superior del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y lo que vamos a trabajar es esta parte de coexistencia pacífica. Sí, es un concepto ya que ellos han venido trabajando. ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Y entonces es un tema sumamente importante que nos toca también a las escuelas, ¿no? He sido directora en 7 escuelas del estado de Tabasco, en diferentes municipios, diferentes regiones, cada una con sus contextos. Y entonces lo que me ha ayudado y que quisiera compartir con los compañeros aquí de las preparatorias, que es una ventaja ser una preparatoria de la universidad, porque es con todo este conocimiento y toda esta riqueza que hay en la universidad, pues ya a las preparatorias les toca muchísimo más fácil y accesible el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, uno es la educación sistémica, que bueno, ya aquí se ha hablado muchísimo del enfoque, bueno, yo del enfoque sistémico, ahorita la maestra Norma Mota que habló de este pensamiento sistémico, y que es de las pocas herramientas que nos puede servir como directivos y como maestros de preparatorias, ¿no? Y ahí pues hay una complejidad, ¿sí?, que a veces es importante que el director de la escuela esté al tanto de todas estas pedagogías emergentes y de todos estos recursos, como la Carta de la Tierra o el concepto de redes. Es bien importante que el directivo esté al pendiente de eso y esté involucrado, y que los maestros, por otra parte, estén involucrados también en eso y tengan el conocimiento. Entonces, ese sería como una parte ideal de poder trabajar en las escuelas de nivel medio superior, ¿sí? Entonces, podemos decir que un docente sistémico es aquel que es resiliente, aquel que no etiqueta a los alumnos, aquel que está en constante actualización de nuevas pedagogías, aquel maestro que permite que sus alumnos sean generadores de conocimiento, ¿sí? Y entonces, bueno, empezamos a ver que esa parte le toca al docente, pero también muchas otras partes le toca al directivo, y entonces cuando no hay ese acuerdo o ese fluir, entonces el docente se siente muy abandonado, muy solo en sus esfuerzos, ¿no? Me encanta la cara que están haciendo. Y el directivo también, que es mi caso, cuando yo digo, bueno, miren, está la Carta de la Tierra, ya firmamos el compromiso, y vino el doctor Mateo Castillo a firmar, y pues de repente los maestros, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué nos va a traer de beneficio, no? Y entonces, no, pues miren, es que esta parte en el aula, los valores, o sea, no podemos estar en el concepto de valor si no los vivimos en el aula.
aula, ¿no? Entonces, es esta parte ya compleja de la educación en donde verdaderamente podemos estar en una armonía, ¿no? Cuando estamos los directivos, sí, los directivos, y hablo también de directores de plantel y subdirectores, porque los subdirectores son los académicos, que estemos en esa armonía y esa comunicación, ¿no? De decir, bueno, ahorita hay esto, y entonces digo, órale, maestro, lo apoyo, ¿no? ¿En qué más lo apoyo? Y la otra es este concepto de redes, ¿no? Trabajar en redes. No sé si los que están en preparatoria o en universidad conocen la red la red de escuelas asociadas a la UNESCO, ¿no? Que es una red que es bien importante y que facilita el trabajo entre docentes, ¿no? Y puede haber visitas a otros países. La red está muy bien organizada porque maestros de escuelas asociadas, que habemos escuelas con 93 países, reciben a esos maestros. Entonces es muy enriquecedor llegar a la casa de un docente y otro docente de otro país, ¿no? Y entonces nos facilita esa parte del hospedaje, etcétera, ¿no? De la alimentación y eso. Entonces la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que lo propuse también en una reunión que tuvimos en Morelia, es una red que permite comunicación entre docentes, ¿no? Y también, pues cada vez que en cada plantel que estoy y que digo, bueno, vamos a firmar un compromiso con el UNESCO, ¿no? Y más ahora con esto del pacto, ¿no? O sea, seguimos trabajando, porque bueno, desde CECADESU, pues me tocó el diseño de la educación para la sustentabilidad, y ahora, pues el pacto, ¿no? Entonces, nosotros en media superior lo que tenemos que, bueno, lo ideal sería allegarnos todos estos recursos y esta información, ¿no? De UNESCO nos difundieron una iniciativa que tiene la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y ahí el premio, el concurso eran los centros educativos y los ODS. Entonces ahí ganamos como preparatoria, quedamos en los finalistas, y bueno, ahora la OEI ha seguido trabajando en esta parte, que sucede en Madrid, España, ha seguido trabajando, y entonces ahora ya formamos parte de una red de innovación educativa, ¿sí? Entonces otra vez entramos como en redes, siempre hay que estar como en este ámbito de redes para poder utilizar pues, todos los recursos, ¿no? Entonces, igual aquí pueden hacer propuestas de proyectos a esta organización, y bueno, hay premios. Nosotros no tuvimos el premio, pero eran 5.000 euros, en primero y segundo lugar. Nosotros quedamos en los 10 finalistas, pero ahora, bueno, nos facilitan participar en los seminarios iberoamericanos con todo pagado. Entonces, esas herramientas, recursos, las preparatorias, pues es sumamente importante, ¿no? Porque les va a llegar muchísimos recursos y sobre todo intercambio. Pues quizás en universidades es más fácil, pero en las preparatorias es muy complejo, no quiero decir difícil, es complejo porque los alumnos el tiempo que están son nada más 3 años, y ya cuando nos formamos, hicimos grupos, hicimos proyectos, hicimos redes, ya se van a la universidad, ¿no? Entonces, llegan del primer semestre con algunas deficiencias de secundaria, y entonces tenemos que volver a empezar, ¿no? Y el otro modelo o pedagogía emergente es la visión extraocular, que cuando yo tuve la experiencia de hacer un concurso de lectura en voz alta, me di cuenta que los estudiantes de preparatoria no saben leer. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué pasa, no? Y entonces dije, bueno, a ver, me voy a la secundaria, bueno, no, pues estaba peor, ¿no? Entonces dije, no, me voy a la primaria, porque digo, ¿de dónde viene esta situación que me está pegando a mi preparatoria? Cuando fui maestra de la Universidad de Tabasco, yo también decía, oye, pero qué mal preparados vienen de la preparatoria, ¿no? No saben leer. Entonces encontré una metodología de visión extraocular y logré que el diseñador de la metodología fuera a Uxolotán, en Tabasco, a dar un curso a 17 niños, ¿no? De 6 a 12 años, aunque hubo niños de un poquito de más edad, pero también lograron bien.
La metodología es a través de vendar los ojos y entonces expandir la conciencia, y los jóvenes, los niños, empiezan a leer con los ojos vendados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues qué maravilla, en la prepa no leen, pero si empezamos desde niños, no nada más leen, sino leen con los ojos vendados, ¿no? Y entonces estos niños empiezan a tener otro tipo bueno, porque está Lorena, sí, porque sus hijos ya llevaron veo, que es visión extraocular, entonces tiene muchos años, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo manejamos como pedagogía emergente o una pedagogía que surge de las neurociencias, ¿no? Entonces, pues esa experiencia, que no me tocaba ese nivel educativo que es primaria, pero pues, me tuve que ir a involucrar en lo que pasaba. Entonces nosotros hicimos una liga ahí de desarrollo comunitario de los alumnos de preparatoria con una comunidad aledaña a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, un docente sistémico es el docente que tiene que ver el contexto, ¿no? Y la interrelación de todos los aspectos, ¿no? Ya quiero terminar, pero bueno, cualquier pregunta, comentario, con gusto. Gracias. Gracias, Ligia. Que después se preguntan, ¿no? Sí, después. Por favor, Luis Felipe Guevara, de la Red de Jóvenes con Carta de la Tierra, representante juvenil en esta reunión. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Tengo mucho frío porque vengo desde Playa del Carmen, de Quintana Roo, de repente al Nevado de Toluca, vámonos. Entonces estoy un poquito de colapsar. Pero bueno, yo voy a hablarles sobre un tema muy bonito, la verdad, que es inspirar a la conciencia, valores y principios de la Carta de la Tierra. Bueno, me presento, me llamo Felipe Guevara, soy coordinador nacional de la Red de Jóvenes Líderes de la Carta de la Tierra Internacional, que tiene sede en la Universidad para la Paz. Todos estos jóvenes tienen que pasar, tomar un curso que se imparte en la Universidad para la Paz, y pues bueno, para poder después emprender en proyectos y todo lo que cada quien disponga, ¿no? Entonces, hablando, estoy siendo un poquito presionado por el tiempo, pero bueno, ahí me cortan. Hablando en materia de lo que es el tema, lo que son los valores, primero es como tratar de hablar qué es la conciencia. O sea, Carta de la Tierra nos habla que estamos viviendo una crisis. Muchos la pueden llamar espiritual, yo la traduzco en valores y principios, ¿no? Pero ¿en qué radica esta crisis que va más allá incluso de la sociedad, de la economía, incluso va más allá de la política? Esta crisis de valores y principios pues radica principalmente en dos cosas: en la reflexión y en la autoobservación que cada uno como individuos tenemos en nosotros mismos. Y muchas veces Carta de la Tierra la usamos para señalar nada más, para poder decir es que ellos, es que aquellos, es que estos. Pero Carta de la Tierra, por lo menos a mí, y es lo que yo siempre le digo a los jóvenes, es un estilo de vida propio. ¿Por qué? Porque si hacemos un resumen o subrayamos todos los valores de Carta de la Tierra, vamos a tener una lista de capacidades a desarrollar. ¿Me explico? Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la honestidad, cuando hablamos del respeto, de la humildad, de todos los valores, que son una lista interminable. Lo hice hace poquitos unos días y me salió una lista increíble, o sea, de cientos de valores. La valentía, la genuinidad, muchos valores. Me daba cuenta de que son capacidades y que realmente lo que yo conocía de los valores pues era lo que me habían enseñado en la escuela en cívica y ética. Entonces, si yo hiciera una pregunta, y veía que hace ratito había mucha frustración porque decían, es que ¿qué hacemos? Es que estamos haciendo esto y ¿qué es lo que debemos de hacer? Y nosotros estamos haciendo aquello. Precisamente, de lo que se trata esto es de desarrollar la conciencia, la reflexión y la autoobservación en cada una de nuestras acciones. Y precisamente el reto que enfrentamos en el mundo es proporcional al desarrollo de la conciencia humana. O sea, ¿qué sentido tendría si todo fuera ya perfecto, ¿no? Entonces hay una relación entre la contaminación, la destrucción mundial y el desarrollo de conciencia a nivel colectivo, ¿me explico? Entonces yo aquí les hago una pregunta, los confronto. ¿Cuál ha sido su compromiso individual
de poder desarrollar los valores en cada uno en su individualidad. No me estoy yendo ya a la familia, ni a la pareja, ni a la comunidad, ni a la colonia, ni a la ciudad, ni a los estados, en la individualidad, en la intimidad. Cada persona, hablando de lo que es la conciencia, tiene una estructura en su esfera mental de lo que son creencias, educación y cultura. Entonces, cada uno de nosotros traemos una información impresionante, heredada, y más allá de heredada, aprendida desde la infancia. ¿Cuál es mi capacidad de poder reflexionar sobre lo que pienso, sobre lo que estoy imaginando? Y sobre todo, porque no podemos obligar a los demás a hacer las cosas. Ese es el tema del programa. No podemos obligar a nadie a hacer nada. Yo no puedo obligar a ninguno de ustedes a que tenga la conciencia que yo quiero que el programa exige, pero sí puedo inspirarlos, ¿me explico? Y ahí es en donde está el reto fuertemente a nivel mundial en cada uno de todas las personas del planeta, que se trata de inspirar. ¿Y qué tal si se tratara de transmitir en lugar de compartir información? Todos vivimos a la altura de lo que hablamos hoy. O sea, realmente es de revalorar individualmente si la información que yo tengo es coherente con lo que yo estoy sintiendo, diciendo y haciendo. Y yo lo platicaba con la doctora Miriam, que es la directora ejecutiva de Carta de la Tierra. Ella presentaba los programas educativos que se ha desarrollado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Yo le decía, temblando, porque es así como de que yo siempre tengo de hablar, ¿no? Le decía, ¿de qué sirven los programas más sofisticados si las personas que están al frente de la clase no son coherentes? Todos los que estamos aquí podemos estar dormidos y estamos compartiendo información. Pero entonces, ¿qué son los valores? Entonces los valores se traducen en la capacidad que yo tengo de valorar o de reconocer el valor en mí mismo, en los demás, en las circunstancias, en las cosas, porque todo es un reflejo del valor propio. Entonces, estamos hablando de que el mundo exterior es un reflejo del mundo interno, ¿no? Entonces, cuando ya Carta de la Tierra te dice, ok, aplica los valores en tu vida, es donde decimos, pues es que ya no me gusta, o sea, porque ya me está enfrentando a un dolor, a que autoobserve, a la meditación. Entonces, los valores tienen más que ver con quiénes somos que con lo que experimentamos, ¿me explico? Porque los valores no son definiciones. Yo les puedo leer ahorita 50 menús de 50 restaurantes más importantes del mundo y no haber probado un solo platillo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es mi capacidad de amar? ¿Cuál es mi capacidad de ser humilde conmigo mismo? Y los valores, pues, son acciones. Lo único que vamos a dejarle al mundo son acciones. Entonces, la información, para que pueda ser, digamos, útil, digamos, o benéfica, no sé, tiene que ser incorporada a la conciencia, tiene que pasar por las emociones. Entonces, cuando tenemos que incorporar a nuestra conciencia experiencias difíciles, pues sentimos tristeza, porque tenemos que a lo mejor experimentar lágrimas, etc. Debe de haber un proceso interno de nuestras creencias, de nuestra cultura, de revalorar si la educación que tuve hace 60 años es la que hoy necesito, o de la educación que tuve hace 15, 20 años. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo soy joven y ya salí zafo, ¿no? O sea, sinceramente, puede haber más vida en un día que en 1000 años. O sea, hay jóvenes que la verdad nunca fueron libres. Hay personas que mueren sin haber experimentado lo que es el amor. ¿Me explico? O sea, es muy ambiguo. La juventud realmente se mide en la capacidad que yo tengo de estar en el presente, de yo vivir los valores, cómo estoy viviendo los principios de Carta de la Tierra. ¿Y a qué voy con esto? Para cerrar lo que es la participación, en que quiénes somos, porque hay una relación directa entre el planeta y nosotros. Entonces, lógicamente se vive una frustración cuando lo que vemos afuera no es lo que nosotros quisiéramos, pero es ponerme primero en darle valor a las acciones pequeñas que yo estoy haciendo. Porque si no valoro lo que yo estoy haciendo, así sea recoger una hoja, no voy a tener la capacidad de estar al frente de un programa muy importante. Si para mí no es importante tirar una botellita en un bote, ya estoy mal porque ya empieza la futilidad en mi vida. Entonces yo tengo que reconocer el valor de esa acción.
¿Para qué? Para que fluya la alegría y para que podamos transmitir el programa. Entonces, y suena así como de que me sigue transmitir. El día de mañana, y les digo porque he trabajado en diferentes gobiernos estatales, y yo decía, los jóvenes que quizá ayer estaban en una escuela, en una primaria, el día de mañana van a ser directores de Semarnat, directores de grandes o presidentes municipales o militares, porque Carta de la Tierra, los valores, no dice para la naturaleza vamos a usar estos valores, para el respeto, perdón, para la violencia estos otros, para la justicia estos otros. Los valores son los mismos para todos los entes de Carta de la Tierra, tanto para el respeto a la mujer, para los pueblos indígenas, para la cultura, para el arte, para la juventud. Entonces los valores, ¿cómo le enseño los valores a un árbol? ¿Cómo le enseño valores a un manglar, a un desierto, a un bosque? Los valores me los aplico a mí para poderlos transmitir. Y es cuando compartimos la alegría de vivir. Y es donde logramos comprender que somos más que materia, somos energía. Y que, como lo decían hace rato, el aleteo de una mariposa impacta y genera tornados en el otro lado del mundo. Que quizás si yo le cambio a mi barco un grado de dirección, va a llegar a un continente totalmente distinto. O sea, hay una red humana energéticamente conectada. Y es tan sencilla como entender que las neuronas generan un chispa. Las emociones en el corazón generan, en el estómago generan un magnetismo y es un campo. Y tenemos más neuronas, el campo neuronal en el corazón es más grande que en el del cerebro. Entonces, es revalorar si la información es coherente. Y los valores que estoy viviendo, si los estoy transmitiendo. Entonces, es ver Carta de la Tierra como también un estilo de vida. Volverlo a leer y decir, ok, en el tema de la violencia, ¿qué tanto he normalizado actitudes violentas? ¿O qué tanto he internalizado? Porque yo le preguntaba a uno de los profesores, pero ¿cómo se dice la guerra? ¿Cómo puedo ayudar en la guerra que está ahorita en este país? Y me decía, ¿cómo has interiorizado la violencia? O sea, y es un trabajo para toda la vida. Entonces, Carta de la Tierra se convierte en un instrumento, un arma para señalarnos, para generar más confusión, y se convierte en una herramienta para adentrarnos, ¿no? Entonces, pues no tenemos más tiempo, pero prácticamente eso es lo que se resume el tema. Y pues agradezco mucho por la palabra y pues gracias por la invitación. Cerramos por favor con Amorita, hablas con la ponencia muy interesante y quieres egresados diferentes. Ya me sentaron 2 o 3, pero ¿se ponen de pie, por favor? Dejen sus cosas a un lado, no las necesitan. Aviéntenlas al suelo. Y les voy a pedir que cierren sus ojos y entren en contacto con la naturaleza. Sientan la brisa del campo, los árboles, el trinar de los pájaros. Abran los ojos. ¿Verdad que se conectaron maravillosamente con la Madre Tierra? No sean mentirosos, claro que no. En medio minuto no me puedo conectar con la naturaleza. Y yo no puedo llevar a mis estudiantes en un salón de clase a esas dimensiones. Es que yo voy a hablarles de espiritualidad, lo que yo pueda transmitirles de mi espiritualidad, porque no soy maestra en esto. Pero si la he sentido, tal vez los pueda contagiar. El tema es que si tú quieres egresados diferentes, no puedes seguir haciendo las cosas como las estás haciendo ahorita. Siéntate, por favor. El tema es, y le dije ahorita a Eduardo, te voy a tirar tierra y vas a pechugar. Tú no me puedes decir a mí que les hablé de espiritualidad en un auditorio después de 6 horas de estar sentados. Eso es lo que hacemos en clase, y entonces no lo digo criticando a David, lo digo que es el sistema, es nuestro sistema educativo.
no? Si yo voy a los huertos y tengo a los chicos trabajando con la tierra, ¿alguna vez les he dicho, eres un guardián de la tierra? No. Es que tú no eres alguien que siembra zanahorias. Tú eres guardián de la tierra. ¿Qué? Los que están aquí, que se dedican a los huertos, son guardianes de la tierra y están liberando semillitas de guardianes de la tierra con sus huertos. El tema es, ¿me siento yo guardiana? ¿Me siento guardiana? Entonces yo no puedo enseñarles nada. Digo, yo soy jubilada de una universidad. Ustedes todavía ni nacían cuando yo ya daba clases. El asunto es que si no trabajo yo, no puedo hacer nada. Alguna vez me escuché una anécdota, parodia o como le llamen, de una anciana que decía, cuando yo era joven, quería cambiar el mundo. Y pasaron 10 años y me desesperé y dije, no puedo cambiar el mundo, pero voy a tratar de hacer algo por mi México, por mi país. Y siguió luchando y luego desesperada decía, híjole, no puedo. Pasaron otros 10 años y dijo, voy a tratar de hacer algo por mi estado. Y nada. Bueno, por mi municipio. Y seguía luchando. Quiero cambiarlos, quiero que el mundo cambie, que el mundo sea mejor. Y luego entonces dijo, no, de plano, a ver si puedo por lo menos con mi familia. Por lo menos a ver si puedo lograr que mi marido no tire la cáscara de plátano de inorgánicos. Eso ya es ganancia. Y ahora que estoy vieja, me doy cuenta de que quien tenía que haber cambiado era yo. Y si yo hubiera cambiado, hubiera dado testimonio a mi familia, y a mi colonia, y a mis estudiantes, y a mi estado, y a mi país, y a la comunidad planetaria. Entonces, todas estas dudas de cómo le hago, es que Carta de la Tierra, bueno, yo no quiero hablar de Carta de la Tierra. Yo quiero hablar de quién soy yo y cómo lucho. Quién soy yo quiere decir con quién eres tú. Cómo luchas contra tu ser para que ese crecimiento que necesitas, para que la Carta de la Tierra te entre por los poros, ya la traes ahí. Tengo otros datos. No, eso ya pasó de moda. Entonces, ahí les va. Queremos estudiantes egresados que aprendan y repliquen un modelo de gestión para la sustentabilidad. Suena súper padre. Créanme que hay instituciones que ni siquiera la palabra sustentabilidad ni por compromiso aparece en sus documentos de planeación. Y luego dice, que sean líderes juveniles, que además entiendan y apliquen los ODS y que conozcan la Carta de la Tierra y que sean capaces de atender la triple crisis socioambiental planetaria. Pues queremos a Superman o a Superchica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La nueva escuela mexicana, ¿cómo se llama? La pedagogía del sur, los soft skills, ¿no? O sea, las habilidades blandas. ¿Cómo es posible que ahora quieres quitar física y cálculo para que los niños aprendan cultura de paz? Pues nosotros no lo decidimos, pues hay que aprender a hacerlo. El problema es que ahorita hay miles y miles de docentes en México que no tienen ni idea de por dónde agarrar la nueva escuela mexicana. Y bueno, la Carta de la Tierra pues va de la manita, porque la verdad es muy empática con eso. Entonces, si queremos resultados diferentes, ya dije, no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. ¿Con quiénes debemos trabajar? Yo les pregunto, ¿con los niños? ¿Trabajaremos con los jóvenes o los docentes? ¿O con los padres de familia? ¿O trabajamos con todos? ¿Para cuántos me da la vida? Ahora yo les pregunto a cada una y a cada uno de ustedes, piénsenlo de bote pronto, no lo digan en voz alta.
¿Cuál es el problema de la humanidad que tú te has propuesto resolver a lo largo de tu vida? No lo digas en voz alta. Si esta noche no puedes dormir tranquilo, me daré por bien servido. Pero ¿cuál es ese problema que tú quieres resolver? Y cuando yo hago esto con una dinámica en computadora en mis conferencias, todo el mundo dice la basura y la contaminación. Y yo digo, si quitamos la basura del planeta, ¿de veras seremos otra cosa? ¿Quién sabe? Fíjense, en Durango tenemos poco más de 1.800.000 habitantes, es un estado poco poblado. Más de 500.000 son estudiantes. 5.962 instituciones educativas en el último censo estatal. 34.213 docentes. Porque yo les dije, ¿con quién voy a trabajar? Hay que trabajar con los niños que son el futuro. Pero son millones de niños. Tampoco me va a alcanzar la vida. Entonces, resulta que son más de 600.000 padres de familia, contando uno por niño casi, ¿no? Y ahora la nueva escuela mexicana dice que tengamos nuestros proyectos PAEC, o programa, ¿no? Aula, escuela, comunidad. ¿Y de dónde los saco? Y la mayoría son para que se pongan botes separadores de basura. Acabo de dar un taller hace 2 meses en un Cebeta y hicimos justo el ejercicio con un autodiagnóstico. Era un taller no era de Carta de la Tierra, para nada, era de educación para el desarrollo sostenible. Y se hizo un autodiagnóstico. Al principio los maestros querían ver si mejoraban los jardines y hacían reforestación, ese iba a ser su PAEC. Después de trabajar lo que hicimos, y obviamente se mencionó y se abordó la Carta de la Tierra, pero también lo que es educación para el desarrollo sostenible. Pero hubo un diagnóstico participativo, comunitario, de la comunidad de maestros. ¿Y saben en qué concluyeron con su diagnóstico? Que ellos debían trabajar con los padres de familia y los problemas de drogadicción. En otra comunidad saldrá otra cosa. Pero siempre nos vamos. Carta de la Tierra es hermosa, sembremos árboles, pongamos botes separadores. Y aquella chica que se embarazó, no tiene capacidad médica, va a perder el semestre, pero mijita, ¿para qué te embarazas en la escuela? Eso es violencia institucional, porque la institución lo permite y eso es violencia nuestra. Yo, si así empecé perdón que diga la palabra, pero empecé muy perra cuando era docente los primeros años, acabé totalmente flexible al último. ¿Por qué? Porque a las chicas embarazadas les decía, ni vengas, disfruta tu embarazo. A sus compañeros de equipo, póngale el nombre en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo quién soy, qué soberbia decir, te voy a educar para que sepas lo que tienes que aprender en esta vida. Entonces quien tiene que trabajar soy yo. Todo lo que han dicho mis compañeros atinadamente, mis valores, mi conciencia, mis fortalezas, tienen que ser las mías y entonces sí, lo voy a poder transmitir a los demás. Entonces, el aprendizaje 1, si estamos en un nivel 1 de aprendizaje, de acuerdo a esto que les voy a decir, pues no asume ningún cambio, es business as usual, hago lo mismo, nos quedamos como siempre. Aprendizaje 2, el sistema se ve forzado a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Si no trabajas ODS, no cumples con los indicadores. Demuéstrame en la plataforma que estás trabajando con ODS con los chicos. Ahora con Carta de la Tierra. ¿Trabajó con Carta de la Tierra? Palomita, sí, la leímos en clase, palomita. Pero el sistema ya se está viendo forzado a cambiar. Aprendizaje tipo 3 es un cambio radical de la visión del mundo. ¿Y cómo lo voy a lograr en los chicos si ni siquiera lo he experimentado yo? No puede ser.
entonces quien tengo que cambiar soy yo. ¿Cómo generamos las condiciones para que cada individuo asuma una cosmovisión ecológica hacia el bienestar planetario? ¿Cómo hablar de justicia social si no hemos logrado eliminar la violencia estructural? Si yo tengo una chica en la universidad o en la prepa que no va a las prácticas de campo porque su papá tiene miedo que se le embaracen esa noche que fueron a acampar, yo como institución tengo que garantizar la seguridad y la tranquilidad del padre y que la chica no se vea en desventaja porque ella no está recibiendo la práctica de campo por un asunto cultural y de género. Pero yo como institución, no, pues ahí el papá exigente. Está canijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi caso, para no andar de habladora, tengo un ejercicio de congruencia que me cuesta todo mi salario y el de mi marido, que somos jubilados. Y tenemos un espacio que se llama El Pasajillo, búsquenlo en internet, síganos por cierto en Instagram. En Instagram tengo 3 seguidores, acabamos de empezar, pero en Facebook ya tengo como 20. Entonces, yo fui, le decía a Luis Felipe que no nos conocíamos personalmente, yo fui asesora técnica de ejidos para el manejo de recursos naturales, de ranchos pequeños en el norte de México de 20,000 hectáreas, yo era la asesora técnica. Entonces, en ese de decirte, tu rancho es sustentable así, el tuyo así, es ejido, a ver, pónganse de acuerdo, háganle así para que tengan un buen manejo de recursos naturales. La vida de repente me trae la oportunidad de cuidar un pedacito de tierra. Y eso es lo que tenemos que buscar, la congruencia en la vida. Entonces de repente dejé de decir cómo cuida el otro y empecé a sacar mi bolsa para pagar. Por eso es congruencia. Y a mí los ambientalistas, como decía Juan Gary Mataray, si usted no ha acabado un pozo, sembrado un árbol y lo ha cuidado hasta que crezca, usted es ambientalista de café. Si usted no ha pagado a su bolsa el cambio social, pues no ande diciendo. Qué radical soy. Yo después le bajan 3 rayitas a lo que estoy diciendo, pero el chiste es que se queden por favor con ese título. Entonces, el maestro que dice, no te puedes llevar a los chicos a un ejercicio al jardín porque tienen clase conmigo, se te hizo tarde. No está aquí. Esos son los que queremos tener aquí sentados. Ustedes son los conversos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las autoridades, como dijo Ligia, en mis manos está hacer clic, aunque los otros no quieran, pero qué importante que el tomador de decisiones ya lo sepa? Entonces, ¿por qué les digo cantidades de las poblaciones escolares en Durango? Entonces, ¿a quién es más fácil sensibilizar, tratar de trabajar su cosmovisión? ¿Con quién? Pues con los profes, pero necesitamos que los directivos digan, órale. Entonces, yo como punto focal de Durango, la verdad, poco trabajo con grupos de jóvenes. Siempre ando viendo cómo les echo el pial a un presidente municipal o a los maestros, o a los directivos, cómo incidimos en el programa educativo estatal. Porque el día que quede ahí anclado, de ahí para abajo. ¿Sí? Ese es el punto. Mientras sigan trabajando como siguen trabajando. Pero trabajen su cultura espiritual. La espiritualidad no se aprende. La espiritualidad se mama, se siente. Sientes la piel de gallina, sientes que estás ya en una profundidad. ¿Sí? Y no estoy hablando de religión, cero religión, espiritualidad. A mí un día me preguntaron al entrevistarme, ¿y usted qué opina del río? ¿Cómo que qué opino? ¿El río soy yo? Yo tengo 40 años viviendo en la región lagunera. El Nazas soy yo. Todo el agua que he bebido y que ya se recambió en mi cuerpo es del Nazas. Entonces no andemos diciendo, hay que entender la interdependencia de la vida. No, hay que sentirse interdependiente.
yo, no mis alumnos, no, yo soy la tierra. Yo soy ese joven como Luis Felipe hace 45 o 60 años, tengo 63, no tantos, no. Porque yo quería cambiar el mundo. No me había encontrado con la Carta de la Tierra, ni siquiera existía. Pero los jóvenes no son más que igual que nosotros, pero vienen un poquito desfasados de tiempo. Y yo me he encontrado jóvenes tan sabios, con tanta sabiduría, que lo único que tengo que hacer es hacerme a un lado y dejarlos pasar. Así es esto. Entonces, cuando un muchacho te habla con sabiduría, es de decirle, es de darle respeto. Y hay otros ancianos que dicen, no, híjole, le faltan pilas, dice uno, ¿verdad? A veces le falta larga, le falta pilas. Bueno, David, te agradezco mucho, les agradezco mucho que me hayan escuchado este momentito y como siempre termino, yo solo pido y trabajo en mí para que mis pensamientos sean congruentes con mis palabras, con mis sentimientos y con mis acciones. Muchas gracias. Y Felipe, Ligia, pasamos aquí al frente. Y bueno, rebasamos con mucho ya el horario que teníamos facilitado. Yo les apelo a su comprensión. Vamos a dar cierre a esta mesa, por favor, aquí enfrente, bonita Ligia, para las cámaras y para el webinar que posteriormente vamos a realizar. Damos por terminado esta mesa de trabajo.